Un verdadero regalo de Dios fue este hombre que ministró en Guatemala durante el siglo pasado, el apóstol Dr. Otoniel Ríos Paredes. Con claridad celestial sembró la palabra verdadera del Evangelio, cosechando varias generaciones de ministros que invadieron mucho más allá de las fronteras de su patria. Cuantos de los ahora pastores, maestros y apóstoles de Latinoamérica fueron en aquel tiempo sus discípulos, y ahora basados en el fundamento que sólidamente puso el apóstol Ríos, enseñan por el mundo entero la gracia de Dios en Jesucristo. No es que adoremos a mortales, sino que reconocemos que a la excelente siembra de este hombre, Dios le ha dado extraordinario crecimiento. Ciertamente fue el hermano Otto un regalo de Dios para la iglesia, por lo que ahora queremos compartirlo con ustedes en esta serie de mensajes. Ahora con ustedes, el apóstol Dr. Otoniel Ríos Paredes, en su programa Verdades Bíblicas. Juan capítulo 2. Juan capítulo 2. Solo leemos capítulo 2, verso 7. Las bodas de Caná. Vamos a hablar del día del Mesías y del día de Jehová. El día del Mesías, en el verso 7, llenen las tinajas de agua en las bodas de Caná. Y en el verso 8, se convirtieron en vino, el agua convertida en vino. Vamos a hablar de dos fases del periodo del día del Mesías. La primera fase, palabra, agua. Y la segunda, vino, abundancia de espíritu. O sea que el día del Mesías no es el día de Jehová. El día de Jehová es el día del Padre, el día del Creador, que también tiene dos fases. La primera, la del Mesías, dijimos que era la fase de la palabra, proclamación, y la fase de la manifestación. La del Padre es igual, proclamación por el Hijo y manifestación del Padre. Pero vamos a ver esta mañana solo la del día del Hijo, del Mesías. Pueden sentarse, mis hermanos. Va a haber una figura ahí en las bodas de Caná. Se va a sustituir el agua por el vino. Quiere decir que hay figura ahí grande. Va a haber una alianza que termina con la venida de Jesús, y otra que se inicia, otra etapa que se inicia con la manifestación de Jesús. Vamos a desatar un poquito esto. La alianza que va a terminar es la alianza de la ley. Por eso las tinajas de las bodas de Caná eran de piedra y había que llenarlas de agua. El agua llenando la piedra. O sea, la ley había llenado una época para empezar otra época, en que ya no estaríamos llenos de agua nada más, sino de vino. Pero ese cambio, que fue milagroso, cambio milagroso, que no tiene nada que ver con el esfuerzo humano.
El esfuerzo humano fue llenar las tinajas de agua. Todos estaban llenando las tinajas de agua. O sea, una época en que se proclamó la palabra de Dios. La palabra de Dios. Se proclamó la palabra de Dios para dejar establecida la voluntad de Dios sobre el hombre. Pero eso llevaría 6 etapas, 6 tinajas, llenarlas, las 6. Si usted hace cuentas, cada tinaja representa 1000 años, 6000 años. Pero durante ese tiempo, de las 6 tinajas de piedra, habría un cambio. Y ese cambio sería que en vez de ser 6 tinajas de agua, serían 6 de vino. Eso sería la etapa del Hijo viniendo. Porque Él fue el que llenó las tinajas de vino. Los discípulos o los ayudantes las llenaron de agua. Trabajo, llenar agua y agua y agua. Pero ya no acarrearon vino. El vino fue hecho milagroso, instantáneo. A ver qué figura hay ahí. La figura que hay es que esas tinajas que representan la ley, expandiéndose, las órdenes de Dios, llenando, sería trabajo de la palabra. Y la palabra estaría expandiéndose durante 6 días de 1000 años. Estamos al borde del sexto día. O sea que está por finalizar la época en que la palabra se va a convertir en presencia directa de Dios. O sea que el día de Jehová sería una proclamación primero de palabra y luego de presencia. Veamos en el día del Hijo. Primero, proclamación. Y después presencia, la misma cosa. Solo veámosla con el Hijo. Cuando el Señor pidió pasar el mar de Galilea con sus discípulos, iba a ir a liberar a los paganos de Gadara. Así como cuando Jonás fue a predicar a Nínive. Iba a liberar Nínive. Pero fíjese un detalle. La primera parte de la travesía del mar de Galilea, Jesús iba dormido, no manifiesto. Lo tuvieron que ir a buscar, despertar, pedirle que hiciera paz en el mar. Fíjese bien, es una etapa. La otra etapa es ya despierto, manifiesto. Solo veamos ese detalle. Quiere decir que Cristo en su día, que empezó hace 2000 años, día de el Hijo, cuando encarnó y empezó su ministerio, va a tener la fase de estar como ausente y proclamado por los suyos. Eso sería como cuando en la barca iba dormido y lo proclamaban hacia Gadara los discípulos, pero él no estaba activo. Como
como cuando en las bodas de Caná no estaba activo mientras no hizo el vino. Él estaba ahí, en las bodas, pero no había sido requerido. Hasta que María le dice, se les acabó el vino, actúa. Y actuó. Fíjese bien. Entonces hubo una etapa, comparemos las bodas de Caná con el paso del mar de Galilea. Yo creo que se fije bien porque estos son detalles. Primero, como ausente en las bodas de Caná. Primero, como ausente en la travesía del mar de Galilea. Pero estaba ahí. En las bodas, ahí estaba entre la gente. Pero había solo actividad de agua, llenar de agua las tinajas, porque había que hacer lavatorios. Esas no eran tinajas de agua para beber. Eran tinajas de agua porque todos se lavaban las manos, hacían abluciones, ceremonias. Ahí no estaba el Señor presente en acción, solo estaba presente su persona, pero no tomó parte. Ahí que se lavaran, ahí que se arreglaran con el agua, y parece que gastaron bastante agua porque después dijo, llénenlas. Gastaron el agua en ceremonias. Esa es la primera parte. Muy bien. Ahora dice, discípulos, llenen las tinajas hasta arriba de agua. Ahora va a actuar. Hermano, yo quiero que usted me regale su atención porque fíjese que vamos a llegar al punto siguiente. Ahora estamos viviendo aquella figura. ¿Cuál sería la primera parte de la fiesta, de las bodas? La primera parte, un Cristo pasivo, pero representado en su gente, que estaba en medio de la fiesta del mundo. Esa fiesta era una boda con vino terrenal. Ellos estaban tomando vino. El mundo alborotado con el vino terrenal. Ese gusto que pasa momentáneamente. Está alegre la gente con el vino y pasa. Y después ya ni el vino les satisface. Están insatisfechos. Entonces, ¿por qué no recurren a Jesús si está ahí? Porque no lo conocen. No lo conocen. Yo creo que Cristo, nuestro Señor, nunca se ha ausentado de la tierra. Claro, físicamente se fue. Físicamente no estaba a la vista ahí. Pero su presencia estaba ahí. Entonces, pero su presencia no cambiaba el agua en vino. La presencia de Cristo ahora en el mundo, porque está ausente físicamente, no cambia al mundo, solo que cambia a los que lo reciben. ¿Ah? Ahora, porque esto más que una historia es una figura. No piense usted solo como hacen aquellos que quieren tomar licor. Ah, Cristo tomó licor en las bodas de Caná. ¿Cómo va a ser? Así que yo también, salud. Porque Cristo tomó. Una vez me dijo alguien, Cristo tomó, ¿y usted por qué no toma? Le dije yo, deme del vino que tomó él. Se quedó asustado
Porque yo le dije, yo ya de ese vino he tomado. Ya lo tomo, el vino que él tomó. Por eso no me interesa el otro, le dije. No entendió, pero yo creo que usted está entendiendo. Esa persona no entendió. Se fue, todo como confuso. Ahora note usted una cosa. ¿Por qué Cristo no activó en esa primera fase de su mesianazgo? ¿Por qué no activó para cambiar la fiesta desde el principio? Ahí dejó que se dieran francachela, que hicieran lo que quisieran. Un poquito difícil de explicarlo, pero note usted que Cristo, cuando vino hace 2000 años, no vino a cambiar la sociedad, no vino a cambiar las costumbres, no vino a cambiar al mundo, cambió a los suyos. Y los dejó metidos en ese mundo raro de fiestas, de vino, de la tierra. Por supuesto, no para que participara, sino para que cambiaran las cosas. Cuando la fiesta de bodas de Caná estaba en el punto más alto humano, se acabó el vino. No hay nadie en la tierra, en las fiestas esas, que se satisfaga definitivamente. Cuando están en lo mejor, se pegan un tiro. Cuando están en lo mejor, hablan incoherencias. Cuando están en lo mejor de ellos, no saben ni cómo se llaman. Y Cristo está ahí, pero no actúa. A ninguno de ellos de la fiesta, ninguno de ellos lo notó. A saber quién era el que estaba ahí. Y era el rey. Pero como no tenía corona, como no tenía manto real, como no tenía imperio, ni lo tomaron en cuenta. Pero eso sí, llegó la necesidad. La necesidad era que se volvieron todos caras largas en la fiesta porque se les acabó el estimulante. Quiere decir, hermano, que el vino, el licor, no sustituye la felicidad. Embota los sentidos para ausentarse de las tragedias. Pero las tragedias, como dijo alguien, saben flotar en el vino. Así que pasa el efecto del vino, ahí está la tragedia otra vez. Y peor, porque hasta hay que tomar alguna otra cosa, ¿verdad? O seguir tomando eso. Bueno, esa tragedia humana no la arregla Cristo, a menos que se lo pidan. Amén. Yo hago énfasis. La sola presencia de Jesús no arregló nada en la fiesta mundana. Lo que arregló todo fue cuando accionó, cuando tomó autoridad. Entonces dijo: el agua, ¿ya están llenas las tinajas? Sí, ya están llenas. Y se han de haber extrañado los que ayudaron a llenar las tinajas. Bueno, dijeron, si ya se lavaron las manos todos, ¿para qué querrá esa agua? Otra vez agua. ¿No irá a dar agua en vez de vino?
Bueno, él no les explicó nada, solo dijo, bueno, yo me imagino que hizo alguna oración o algo sobre las tinajas, porque esos actos son instantáneos. Y el Señor vio que ya en las tinajas tenían vino. Entonces dijo, llévenle a probar de este vino al mayordomo, porque dicen que se les acabó el vino. Así dice María, que se les acabó el vino. Llévenle a probar de eso. Y le llevaron, como que el mayordomo estaba esperando que llegaran más vino. Y en eso le llevan vino. Y lo probó. Parece que él tenía que probar primero qué clase de vino había. Seguramente probaba el vino que llevaban en los garrafones del mundo, para ver cómo era. Pero ahora cuando lo probó dijo, ¿y este vino de dónde lo sacaron? ¿De dónde viene? Ahí está en las tinajas, le dijeron. Pero el mayordomo no vio el milagro. En las tinajas, sí. A ver, traigan más. Sí, es vino y bueno. Sírvanlo, sírvanlo a todos. Ahora, por favor, la fiesta que estaba fracasada cobró vida. Los que iban tomando de ese vino cambiaron, porque era un vino real, nuevo, el mejor. Una gran pregunta: ¿por qué el Señor dio el vino bueno hasta el final? ¿Por qué no, para que la fiesta no fracasara, dar de ese vino? Pero es que el Señor establece las dos fases de su mesianazgo. Primero, que prueben lo que tienen. No les va a alcanzar. Después van a tener que pedirme a mí, dijo el Señor, y yo les voy a dar del vino que no fracasa. Muy bien. Ahora note usted cómo cambiaría la fiesta. Ya estaban todos con el deseo de más vino, pero no había. Pero ahora prueban de otro, el mejor. Y entonces la fiesta cambia. Y los discípulos que se habían dado cuenta de que no llevaron vino terrenal más, dijeron, cambió el agua en vino. Hermano, a menos que tú experimentes el vino nuevo, no vas a saber realmente quién es Jesús. Vas a creer que es uno más en la fiesta. Vas a creer que es un hombre bueno, maestro, lo que sea, pero nada más. Pero si tú experimentas lo que Él da cuando se manifiesta, vas a asombrarte. Como los discípulos dijeron, vieron su gloria, dice. Yo lo quiero leer aquí, dice, vieron su gloria, hermano. Verso 11. Cuando Jesús hizo esta señal, manifestó su gloria a sus discípulos, que inmediatamente
se adhirieron a él. Hermano, ¿quiere decir que los discípulos andaban con él dudando? Sí. Cuando los llamó, dijeron, ¿a quién nos estaremos acercando? Pero cuando vieron su gloria, dijeron, oh, el Mesías. Hermano, ¿quién había antes cambiado el agua en vino? Nadie. ¿Quién podrá cambiar tu vida? De triste, fracasada, inconclusa, alegre. Has cambiado mi lamento en baile. Aleluya. Has cambiado mi lamento en baile. Si no ha sucedido eso en tu vida, bailas de balde. Tal vez pasas a danzar y dices, has cambiado mi lamento en baile. ¿Estará usted realmente bailando con gozo? ¿O está haciendo el gozo ahí? Si la palabra que lees, que es agua de vida, no se hace realidad en ti cuando la lees, no estás probando vino, estás probando agua. Es necesario que la palabra cada vez se haga vida para que pase de agua a vino. Agua a vino. Ahora bien, nota una cosa, alguien prueba el vino antes que te lo den a ti, el maestresala. Quiere decir que hay mayordomos en las fiestas de Dios, de Jesús, que tienen que probar primero el vino y te lo pasan. Pero ese no es vino del mayordomo, ese no es vino de él, es vino de Jesús. Pero hoy, óyeme, pero tienes que ir al mayordomo. ¿O tiene que llegar el mayordomo a ti? Según el mayordomo, si hubiera sacado agua de las tinajas, llega con agua y te hubiera dicho, toma el vino del Señor, y tú lo pruebas y era agua, te frustras, dices, es lo mismo que todas las religiones. Pero si el mayordomo es de los enviados del Señor que probaron el vino nuevo, te va a decir con seguridad, tómalo, pruébalo, este sí es vino. ¿Quién te podrá hablar mejor del vino nuevo sino el que lo experimenta? El que lo experimenta. Por eso el que no lo ha experimentado puede predicar, puede anunciar, pero no sabe ni qué está diciendo. Y no se le nota autoridad. Pero el que ya lo probó, ese sabe, hermano. Ese sabe. Ahora, seguramente está esperando que cuando el otro tome, le está viendo el rostro a ver si le cambia.
sabe que es vino. Bueno, proclamo una verdad. Solo Cristo cambia el agua en vino. Y solo los mayordomos de Él lo pueden dar. Pueda que llegue otro y te dé a saber qué. Y te quedas igual. Por eso, qué pecado es que mayordomos que se dicen ser del Señor estén entreteniendo a la gente solo con agüita. Agua. Pues claro, no pueden dar otra cosa porque no conocen el vino. Y sale la gente como que tomó vino, pero pura agüita, hermano. Sale, sigo igual, mis desgracias, mis problemas. En cambio, el que salió emborrachado del vino, se va feliz. En las fiestas del mundo, hay gente que toma bastante y gente que toma poco. La gente que toma poco y se junta con la que toma mucho es la que carga los bolos. Y los bolitos son los que los cargan a ellos. Ahí va. Comparémoslo, porque el Señor dijo que este era el vino, mejor ser lleno del Espíritu, dijo, que tomar vino. Lo comparó. Entonces, hermano, usted va a tomar en las fiestas de Dios la cantidad de vino que quiera. Si toma poquito, sale sobrio, hasta protestando por los que gritan mucho, por los que están borrachos. Yo me recuerdo cuando estaba en el mundo, en las fiestas de la huelga de Dolores. Yo no tomaba, nunca tomé, pero cargaba a los que tomaban, ¿no? Ahí andaba con ellos, aquí se me echaban encima. Unos estaban bien borrachos, otros se hacían los borrachos. Y yo nada más distinguía que se estaba haciendo los borrachos, lo tiraba, hay que se defendiera. Pero a los bien bolitos, si los cargaba y los iba a dejar ahí. Mire, cargabolos, hermano. Ahora me pasé a la otra fiesta. Y me toca cargar borrachos, pero de otro vino. De otro vino. Pero también me da pena los que se hacen los borrachos. Me causa desprecio a la gente que se hace la borracha. No, ni tomó siquiera. Ya no aguantan la bendición. ¿Cuál? Fíjese usted que hay gente que ensaya para hacerse el borracho y hace como, finge muy bien, pero el borracho no ensaya nada, solo se las echa. Sed llenos de vino, sed lleno de vino del cielo y no tendréis que ensayar nada. Va a brotar la alegría, el gozo, la danza, la alabanza, esto, lo otro. Esto va con los que dirigen la alabanza. ¿Por qué exigirle a la gente que cante? ¿Por
¿Por qué exigirle ahora? Y ahora dance. Y ahora, no manipule. Porque el que tiene, tiene y le brota. Ahora, ¿para qué el que dirige entonces? Para coordinar, para que no se haga desorden, para que uno no esté cantando, otro gritando y otro predicando, pero no para que le diga a la gente qué es lo que tiene que hacer. ¿Qué le parecería a usted si ahora esta mañana me constituyo en director de alabanza? Bueno, muy bien. Ahora lloremos. ¿Ah? ¿Por órdenes se llora? ¿Y por qué alegrémonos? ¿Por órdenes se alegra? Entonces, ¿por qué manipular? Ahora, gócese. ¿Cómo así? Ahora, ame. ¿Cómo? Eso no se ordena. Yo me recuerdo un director de alabanza hace tiempo, decía, gocémonos, y tenía una cara de patíbulo, hermano. Porque para él se había hecho rutina, gocémonos, con la cara hasta aquí, gocémonos. Ya parecía que le iban a fusilar. En cambio, el que está alegre, ¿qué le importa? Por eso, David, hasta que estaba bien lleno de vino, se olvidó que era rey. Y mientras era rey, danzaba como rey, con estilo. Miraba a ver quién lo estaba viendo y para ahí danzaba. Miraba dónde estaban las cámaras de televisión y para ahí danzaba. El que está borracho no sabe si hay cámaras. Bueno, déjeme pasar un poquito a la travesía del mar de Galilea. La primera parte, en esa barquita agitada por el viento y por el mar, va Jesús. Pero está dormido. Inclusive no sabían ni dónde estaba dormido. Quiere decir que estaba como ausente, no ausente, como ausente. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? La tormenta está arreciando. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Silencio. Jesús, Señor. Solo se oía el rugido del viento. Porque la primera parte de la travesía que estamos haciendo va a ir como ausente. Y a nosotros nos va a tocar enfrentar las tormentas. Pero oiga bien, en cuanto ya se está abrumado el barco, en cuanto ya parece que naufraga, dijeron, no, si aquí estaba en el barco, vamos a buscarlo. Y lo buscaron debajo del, aquí, allá. En eso lo va viendo que está dormido. Y le dijeron, moviéndolo, Señor, ¿no te das cuenta que hay tormenta? ¿Ah? Despertó el Señor. Señor, ¿no te importa que perezcamos? Mire pues. El Señor entonces despertó y se puso de pie y vio la tormenta. O sea que el que está en paz con Dios, ni las tormentas le asustan, ¿verdad? Entonces dijo, bueno, vientos. Yo quiero que note una cosa, no está reprendiendo al agua, está reprendiendo el oleaje. O sea, el viento que soplaba en el agua. Viento se traduce en la Biblia espíritu. Quiere decir que un espíritu
estaba moviendo el agua para hundir el barco. Entonces Jesús, que entendió el momento, dijo: oh, tomó autoridad de pie. Mire, hasta ahí actuó, hasta que se lo pidieron. Hay que mover a Jesús. Entonces dijo: oleaje, viento, detente. Reprendió espíritus y las aguas se calmaron. Hay que reprender lo que agita, no al agitador hay que reprender, no al que es agitado, no el agua. Cuando hay liberaciones de espíritus, de demonios, ¿a quién conmina? ¿Al endemoniado o a los demonios? ¿Los demonios? Porque el endemoniado solo lo están moviendo. Ahora, interesante, igual que en las bodas de Caná, no actuó el Señor sino hasta que lo movieron. No se manifestó sino hasta que se agotó el hombre en sus recursos, hasta que les probó que solos no llegan al otro lado. Entonces se paró. Mire, qué interesante. El Señor detuvo la tormenta y después lo regañó. No lo regañó en medio de la tormenta. Nosotros somos al revés, ¿verdad? Cuando hay tormenta, en la tormenta regañamos. Mejor regañemos la tormenta. Pero el Señor le dijo: bueno, ya vieron que yo iba aquí, ¿cómo ustedes creen que se iba a hundir el barco conmigo? Entonces, ¿en quién pusieron la fe? ¿En el barco o en mí? Callaron. Y entonces el Señor les dijo: hombres de poca fe, ¿por qué dudan? Si yo voy con ustedes, aunque esté dormido, aunque no me mueva, ahí estoy. Hombres de la fiesta de Caná, aunque yo no me esté moviendo, ahí estoy. Es lo mismo. Pero pídanme que yo haga. El Señor no se da por invitado, hermano. Los discípulos de Emaús iban para Emaús. Los alcanzó el Señor sin manifestarse. Cuando los alcanzó, hizo como que iba más lejos para que lo invitaran. No se quedó con ellos solo por quedarse, hermano. Hizo como que iba más lejos y le dijeron: no, no te vayas, quédate con nosotros. Bueno, ¿me quedo? Entonces se les manifestó. La gran pregunta de la mañana: ¿qué tienes que hacer tú y qué tengo que hacer yo para que el Señor se manifieste? Pedírselo. Hay otro ejemplo. La sirofenisa era pagana y vio que el Señor venía por ahí en las fronteras de Israel. Entonces dijo: no me toca a mí porque soy gentil, dijo, pero yo me meto ahí y le arranco virtud. Y dice que se le puso enfrente, se hizo una huelga, ¿verdad? Se le puso enfrente y no lo dejó pasar. Y el Señor le dijo: no, todavía no es para ti, déjame. No, Señor, si no me das, aunque sean migajas de los que no tienen hambre de pan, no te dejo. Bueno, les dijo a los que no comían,
eran de él. Les digo, ¿vieron a esta mujer? No le toca, tiene más hambre que ustedes. A ella le voy a dar lo que ustedes no me piden. Que te sea hecho. Ya Jacob lo había hecho con el ángel de Jehová. El ángel de Jehová persiguió a Jacob 20 años para alcanzarlo, de Betel a Peniel. Ahí andaba con él, pero él no le hacía caso, Jacob. Pero cuando lo revolcó en Peniel y que le quebró la pierna, entonces Jacob se cogió del ángel y le dijo, no te dejo si no me bendices. ¿Se ha usted cogido del Señor hasta que lo bendice? ¿O lo deja pasar? Hermano, hay mucha gente que no alcanza nada porque no lo coge, porque no le pide, porque no se derrama. Hay gente que tiene tragedia en vez de fiesta, porque no prueba del vino. Hay gente que se está ahogando en el mar y Jesús va a bordo. No espere que Cristo lo vaya a sacar al mar. Vaya a despertarlo en la barca y muévalo. Fe mueve la mano de Dios. Vamos a ver otro caso. La mujer de la hemorragia tocó a Cristo, a Jesús, en su manto. Y dijo el Señor, ¿quién me tocó? Con fe. Le dijeron los discípulos que no entendían mucho de esto. Señor, si todo el mundo te toca. Ellos no entendían que era tocar con fe y tocar sin fe. Todo el mundo te toca. ¿Cómo preguntas tú quién te tocó? No, yo estoy diciendo, ¿quién me tocó? Con fe. Y la mujer, que pensó que la había descubierto Jesús, se acercó y se hincó, le dijo, yo, Señor, yo te toqué. Note, no le pidió permiso, solo lo fue a mover, a tocar. Ella pensó que le iba a regañar y le dijo, hija, óyeme, tu fe te ha sanado. Y se volvió para toda la gente, le dijo, todos ustedes me tocan sin fe, no sacan nada. Esta me tocó con fe. ¿Les ha hecho? ¿Qué hay que hacer para que Jesús actúe? ¿Tocarlo? No, no. Muchos lo tocaron. Moverlo con fe. Bueno, la primera fase, en esa estamos. Cristo está como dormido. Solo si tú lo despiertas. Pero viene la segunda fase, en que Él va a estar siempre de pie. Ahí sí ya no vas a tener que despertarlo ni moverlo. Ahí Él te va a hacer todo. Pero esa fase no ha llegado. Esa fase es cuando Él regrese. O sea que el día del Mesías es un día primero de un Jesús dormido, como ausente.
Y la segunda parte, Jesús presente. ¿Cómo quisiéramos que viniera ya esa otra fase? Pero tú lo puedes hacer presente si lo coges, si trabas de él. Ahora, ese fue el error de Marta. Señor, yo sé que tú vas a resucitar a mi hermano en el día postrero, cuando regreses. No, Marta, yo te lo podría resucitar hoy, si solamente crees. O sea que la fe hace presente lo futuro. Levanta tu mano derecha. ¿Qué necesidad tienes? ¿Qué necesidad tienes? ¿Te quieres volcar? ¿O solamente estás expectante, asistiendo a una fiesta espiritual, viendo que otros se emborrachan de vino celeste y tú te quedas igual? ¿O te quieres lanzar a detenerlo? Ministerios Ebenecer Honduras ha llevado hasta sus hogares verdades bíblicas. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación y de su completo agrado. Le esperamos en nuestra próxima edición, Verdades Bíblicas, con el apóstol Dr. Otoniel Ríos Paredes. Va a haber una alianza que termina con la venida de Jesús, y otra que se inicia, otra etapa que se inicia con la manifestación de Jesús. Vamos a desatar un poquito esto. La alianza que va a terminar es la alianza de la ley. Por eso las tinajas de las bodas de Caná eran de piedra y había que llenarlas de agua. El agua llenando la piedra. O sea, la ley había llenado una época para empezar otra época, en que ya no estaríamos llenos de agua nada más, sino de vino. Pero ese cambio, que fue milagroso, cambio milagroso, que no tiene nada que ver con el esfuerzo humano. El esfuerzo humano fue llenar las tinajas de agua. Todos estaban llenando las tinajas de agua. O sea, una época en que se proclamó la palabra de Dios. La palabra de Dios. Se proclamó la palabra de Dios para dejar establecida la voluntad de Dios sobre el hombre. Pero eso llevaría 6 etapas, 6 tinajas, llenarlas, las 6. Si usted hace cuentas, cada tinaja representa 1000 años, 6000 años. Pero durante ese tiempo, de las 6 tinajas de piedra, habría un cambio. Y ese cambio sería que en vez de ser 6 tinajas de agua,
serían 6 de vino. Eso sería la etapa del Hijo viniendo, porque Él fue el que llenó las tinajas de vino. Los discípulos o los ayudantes las llenaron de agua. Trabajo, llenar agua y agua y agua. Pero ya no acarrearon vino. El vino fue hecho milagroso, instantáneo. A ver qué figura hay ahí. La figura que hay es que esas tinajas en las bodas de Caná, y en el verso 8 se convirtieron en vino, el agua convertida en vino. Vamos a hablar de dos fases del periodo del día del Mesías. La primera fase, palabra, agua. Y la segunda, vino, abundancia de espíritu. O sea que el día del Mesías no es el día de Jehová. El día de Jehová es el día del Padre, el día del Creador, que también tiene dos fases. La primera, la del Mesías, dijimos que era la fase de la palabra, proclamación, y la fase de la manifestación. La del Padre es igual, proclamación por el Hijo y manifestación del Padre. Pero vamos a ver esta mañana solo la del día del Hijo, del Mesías. Pueden sentarse, mis hermanos. Va a haber una figura ahí en las bodas de Caná. Se va a sustituir el agua por el vino. Quiere decir que hay figura ahí grande. Va a que representan la ley expandiéndose, las órdenes de Dios llenando. Sería trabajo de la palabra, y la palabra estaría expandiéndose durante 6 días de 1000 años. Estamos al borde del sexto día. O sea que está por finalizar la época en que la palabra se va a convertir en presencia directa de Dios. O sea que el día de Jehová sería una proclamación primero de palabra y luego de presencia. Veamos en el día del Hijo. Primero, proclamación y después presencia, la misma cosa. Solo veámosla con el Hijo. Cuando el Señor pidió pasar el mar de Galilea con sus discípulos, iba a ir a liberar a los paganos de Gadara, así como cuando Jonás fue a predicar a Nínive. Iba a liberar Nínive. Pero fíjese un detalle. La primera... Un verdadero regalo de Dios fue este hombre que ministró en Guatemala durante el siglo pasado, el apóstol Dr. Otoniel Ríos Paredes. Con claridad celestial sembró la palabra verdadera del Evangelio, cosechando varias generaciones de ministros que invadieron mucho más allá de las fronteras de su patria. Cuantos de los ahora pastores, maestros y apóstoles de Latinoamérica fueron en aquel tiempo sus discípulos, y ahora, basados en el fundamento que sólidamente puso el apóstol Ríos, enseñan por el mundo entero la
gracia de Dios en Jesucristo. No es que adoremos a mortales, sino que reconocemos que a la excelente siembra de este hombre, Dios le ha dado extraordinario crecimiento. Ciertamente fue el hermano Otto un regalo de Dios para la iglesia, por lo que ahora queremos compartirlo con ustedes en esta serie de mensajes. Ahora con ustedes, el apóstol Dr. Otoniel Ríos Paredes, en su programa Verdades Bíblicas. Juan capítulo 2. Juan capítulo 2. Solo leemos capítulo 2, verso 7. Las bodas de Caná. Vamos a hablar del día del Mesías y del día de Jehová. El día del Mesías, en el verso 7, llenen las tinajas de agua